periódico una noticia bastante impresionante acerca de un juez en Kentucky. Había cometido él un delito y él personalmente dirigió el juicio en contra suya delante del tribunal. Él estableció la infracción, la multa, cubrió la pena por el delito que había cometido ante todo el tribunal y algunos testigos. Esto es justicia. Soy Mario Valenzuela y te invito a que tengamos un tiempo con Dios y que leamos la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo del 1 al 13. Éxodo 23, 1 al 13. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. El sistema judicial de Israel, como nuestro sistema, necesita y se requería que hubiera leyes justas, jueces justos y testigos también fieles, dignos de confianza. Ahora, las leyes de Dios eran justas, pero un juez podría interpretar de manera injusta, de manera incorrecta las leyes. Deliberadamente podía poner un testigo falso para dar obviamente un falso testimonio. El juicio no debería estar influenciado ni por dinero, ni por intereses personales, ni por amistad, ni por compadrazgo, ni influenciado por los sentimientos personales, según acabamos de leer. Ni siquiera la posición social debía de afectar un juicio justo a la hora de establecer las penas que un delito en sí conllevaba. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el juramento de un juez, hablando de quien imparte la justicia, un juez hace un juramento en el que básicamente él está llamado a administrar la justicia sin considerar a las personas, ni su estado social, ni su estado económico, tratar igualmente a pobres y a ricos, sin consideración, simple y sencillamente aplicar la ley por sobre todas las otras cosas. Ahora, uno de los propósitos de la Constitución es precisamente establecer la justicia. Ahora, todos sabemos que lamentablemente en todo lugar siempre se infiltra la corrupción, el soborno, siempre se infiltra la parcialidad a la hora de establecer la justicia, y valga la expresión, eso ya no es justicia, eso es parcialidad. Ahora, Jesús nos enseña un principio muy interesante. A la hora de tratar el asunto de la justicia, no solamente es el punto de enfocarnos sobre aquellos que imparten como un juez, porque tanto los jueces como los ciudadanos somos llamados a obrar justamente. No es como que, por ejemplo, un ministro solamente es el que debe practicar la fe o la religión, sino todos, absolutamente todos somos llamados. Así que cuando Jesús nos habla acerca de la justicia, Él dice, con la vara que midas serás medido, ¿verdad? Es decir, como tú impartas la justicia, la medida de justicia que impartas en tu trato personal,
es la manera en que definitivamente vas a ser tratado. Ahora, cuando vemos y queremos en alguna manera balancear la justicia y la misericordia, debemos entender que la misericordia es la anulación de la justicia. El único que puede hacer verdaderamente esto es Dios. Lo que acabamos de leer es que Dios en ningún modo quiere justificar al impío, al que hace daño, al que hace mal, al asesino, al inmoral. En ningún modo quiere que a nivel civil se le justifique. Ahora, es impresionante cuando Dios toma una decisión de amor, de gracia para con el pecador. Él justifica al impío solamente en base a que alguien ocupó el lugar del impío para recibir la pena del delito, la pena del pecado. Dios nos justificó siendo pecadores, siendo impíos, siendo malvados, siendo malévolos. Al otra persona a decir Jesucristo su Hijo recibió la pena por nosotros. Él no fue injusto, Él fue justo, pero a la vez misericordioso al librarnos a nosotros de la pena que justamente merecíamos. Eso es impresionante, a mí me llena de asombro cómo Dios verdaderamente puede aplicar la justicia y puede aplicar la misericordia. Recuerdo cuando una vez por alguna razón tuve que estar en un juicio donde el juez estaba llamando a cada persona y estaba examinando su caso. Y eran casos verdaderamente graves lo que las personas estaban siendo expuestas delante de testigos, delante del tribunal. Y veía yo que la persona que estaba siendo acusada estaba pidiéndole al juez misericordia. Le pediría al juez misericordia. Pero no había ningún fundamento por el cual esa persona podía recibir misericordia, aunque el juez quería expresar algo de misericordia. La ley decía que esa persona debería de pagar por sus pecados, por sus delitos. Y lamentablemente la persona se alejaría de la presencia del juez con su sentencia, con su condena. Indefectiblemente tenía que pagar por su delito. Aun cuando el corazón de ese juez del cual yo fui testigo trataba de ser benévolo, trataba de ser compasivo, la ley tenía que ejecutarse, la sentencia tenía que ejecutarse. A mí me impresionó bastante esto. La única manera en que nosotros podemos acudir ante Dios para que tenga misericordia no es en base a solamente una frase, ten misericordia de mí, sino la misericordia que Dios nos otorga es en base, en función a que hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados. Así que tú y yo tenemos que correr, antes de correr al juez, tenemos que correr a aquel que ocupó nuestro lugar, a Cristo Jesús, el Cordero, el que fue propiciación por nuestros pecados. Él es juez justo y misericordioso, que puede justificar al impío, a ti y a mí. Asesinos, a rateros, a ladrones, solamente pueden escapar de la justicia de Dios, de su castigo que merecen, solamente corriendo a Jesucristo, el que es propiciación por cada uno de nuestros pecados. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Padre, te damos gracias porque aun cuando sabemos, Señor, que tu justicia, Señor mío, es eterna, que tu justicia es perfecta, Señor mío, y que no tendrás por inocente al malvado, Señor, podemos confiar plenamente en que, Señor mío, al enviar a tu Hijo Jesucristo, nos diste la oportunidad de huir, Señor, de la justicia, de la ira venidera, lo cual todos y cada uno merecemos, Señor mío. Te damos gracias porque pudimos correr, Señor, a refugiarnos en la cruz. Pudimos correr, Señor, a escondernos bajo la sangre de Cristo, Señor, y nos libraste, Señor, eternamente y para siempre, Señor mío, de tus juicios, Señor. Haz de manera, Señor mío, que nuestra nación despierte, Señor, a esta realidad de un juicio inminente, que solamente pueden escapar corriendo a Cristo, Señor. Sin importar cuál sea el delito, cuál sea el pecado, Señor, hay la seguridad de que en ti hay misericordia, que no te complaces en la muerte del impío, sino de que se arrepienta y que se vuelva, Señor mío. Y tú, Señor, misericordiosamente lo puedes salvar, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar una vez más en este tiempo con Dios.
Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.